Bien, pues muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una semana más, un nuevo Experts, un nuevo podcast donde, bueno, vamos a hablar de alto rendimiento, también vamos a hablar un poco en el ámbito de salud. Digamos que es hoy una charla muy interesante porque vamos a tratar todo lo que es el tema muscular, cómo funcionan nuestros músculos, pero es una parte que mucha gente no sabe o que mucha gente no conoce, y es que, pues al final nuestros músculos tienen una activación y los activa el cerebro. Entonces vamos a ver ese camino que hay entre el cerebro y nuestros músculos, cómo nuestras neuronas y demás trabajan en ello para que se activen de la mejor forma. Y ya digo que vale tanto para atletas de alto rendimiento, pues como para cualquier persona que quiera saber cómo se está activando su musculatura, cómo se está activando su movimiento. Yo hoy, la verdad que quiero dar la bienvenida porque es un auténtico, un gran profesional a Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel Fernández es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Él es investigador, ya ha sido investigador en universidades tanto de China, Israel, en Berkeley, en Estados Unidos. Y es un gran especialista en control motor, que es a lo que me refería antes, a cómo se controla nuestro movimiento, neurofisiología y también todo lo que son las adaptaciones nerviosas de nuestro cuerpo al ejercicio, cómo nuestros nervios pues trabajan en conjunto con nuestros músculos y demás para que nos movamos. Así que es un honor, es un placer darte la bienvenida. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y el placer es mío, Fausto, por estar aquí, compartir ahí unos minutos espero que no sea de monólogo, Nada. sino un poquito de conversación así fluida y encantado, encantado. Gracias por la invitación. No, no, seguro que no. No será de monólogo y vamos, aunque lo fuera, sería súper interesante, porque todo lo que nos cuentes hoy, vamos, a mí me interesa y a la gente le va a interesar mucho. Y creo que vas a abrir puertas que mucha gente no conoce y que se van a abrir unos canales, digamos, de información nuevos, porque siempre o casi siempre escuchamos hablar de lo mismo, digamos, como el músculo, hipertrofia, fuerza explosiva, tipos de manifestaciones de la fuerza, fuerza máxima, cómo funciona todo esto, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar más, en vez de en esa parte más del músculo por dentro, sino en esas señales que lo activan. Así que creo que va a ser muy interesante para todas las personas que lo quieran escuchar y que nos vas a aportar mucho porque hay pocas personas que sepan más que tú de esto. Lo primero que te quería preguntar, bueno, después de haberte presentado y que también para quien te quiera seguir en redes sociales, pues él es @neuro barra baja control motor, si no me equivoco, y su página web es www.neurocontrolmotor.com. Bien, una vez dicho esto, pues también sabéis que podéis seguirme a mí en redes, @Fausto Alfaro, lo tenéis por aquí, y que tenéis todo el contenido, canal de YouTube, lo tenéis también en todas las plataformas de podcast y que, oye, pues las valoraciones que hagáis también se agradecen en esas plataformas. Vamos a entrar en el lío. Miguel Ángel, eres especialista en control motor. ¿Qué significa control motor? Exacto. A ver, a diferencia de lo que a veces mucha gente cree que es control motor, porque a veces escuchamos en las redes, y no en las redes, a veces incluso en la universidad, ¿no? Que nos dicen, bueno, un curso de control motor, ejercicios de control motor, ¿no? Es un error. ¿Por qué? Porque realmente el control motor viene a ser pues como una disciplina científica, ¿eh? Que intenta entender cómo nosotros controlamos nuestro movimiento. Desde diferentes áreas científicas, neurofisiología, psicología, biomecánica. Eso es lo que es el control motor. Es verdad que ya en los años 60 se utilizaba en el ámbito de la neurofisiología el control motor para referirse a cómo el sistema nervioso controla el movimiento. ¿Okay? Lo cual está bien, pero debemos de evitar utilizar el control motor como una capacidad. Me explico. Si tú dices, oye, tengo que mejorar mi control motor, realmente eso es como no decir nada, porque cualquier mejora que haya en el movimiento implica una mejora de los mecanismos de control, ¿de acuerdo? Que son muchísimos. Entonces, claro, decir, voy a hacer ejercicios de control motor, no tiene sentido ninguno, como decir, oye, voy a mejorar mi control motor, tampoco tiene sentido ninguno, porque es como decir, voy a mejorar mi movimiento. ¿Qué es eso de voy a mejorar mi movimiento? Voy a ser más fuerte, voy a mejorar mi técnica, voy a mejorar mi equilibrio, mi postura, ¿de acuerdo? Entonces, digamos bueno, hay que ser un poquito cautos en cuanto a ese uso que se está haciendo
se ve mucho en las redes, ¿no? Del concepto de control motor. Entonces, si queremos hablar de control motor, hablamos de cómo nuestro sistema nervioso controla el movimiento. O bien, los mecanismos de control estudiados desde diferentes perspectivas científicas. Eso es lo que es el control motor. Bien, pues me ha interesado la parte en la que hablamos que no existe como tal una parte en la que el control motor entrenemos o que digamos vamos a hacer un entrenamiento específico de control motor, sino que el control motor más bien se va a derivar de todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestro entrenamiento o en nuestro movimiento en la vida diaria, ¿no? Efectivamente, es decir, es que sin control motor no existiría el movimiento, digámoslo así. Insisto, el control motor son pues todos los mecanismos que ayudan a que un movimiento sea eh, coordinado o sea eficaz, vamos a decirlo así, es decir, que logre el objetivo que nosotros queremos, que sea económico, es decir, que lo logre con el menor consumo de energía, ¿eh? Y que sea, tercero, adaptativo, es decir, que sea flexible, que sea capaz de adaptarse a cambios en el contexto. Esas son las cualidades que cualquier movimiento, y nosotros cuando entrenamos o cuando alguien intenta aprender, pues incluso una habilidad laboral, ¿vale? Esas son las cualidades que nosotros buscamos con el entrenamiento, con el aprendizaje de un movimiento. Eficaz, económico y adaptativo, ¿vale? Y la cantidad de mecanismos que permiten todo eso son ingentes, aún no los conocemos, ¿vale? Y es una relación pues, del sistema nervioso, del sistema mecánico, del sistema hormonal, endocrino. ¿Okay? Digamos que para las fases de, por ejemplo, aprendizaje de un movimiento donde se van a implicar todos estos mecanismos, tendríamos una primera fase en la que tenemos que prestar mucha más atención a ese movimiento técnico, por ejemplo, que no conocemos, digamos, como por ejemplo cuando empiezas o aprendes a conducir, que tienes que pensar en meto la marcha, piso embrague, levanto, piso acelerador. Luego hay una segunda fase en la que se va mezclando un poco la fluidez o la automatización del movimiento con esa atención esencial que le prestamos al principio para dar, por ejemplo, a una tercera fase, por generalizarlo mucho, en la que va más automatizado. Pero esto, por lo que yo entiendo, lejos de tratarse, como has explicado al principio, de un entrenamiento específico de hacer todo el rato X movimiento o X ejercicio, es y prestarle demasiada atención, es más una repetición que con el tiempo, y a veces ocurre, dices, de un día para otro, este movimiento que no lo hacía de forma eficaz o eficiente, de momento me sale y no sé qué ha pasado, que algo ha coordinado en mi cuerpo y me sale de golpe el ejercicio bien. Sí, a ver, esas fases que comentas son las fases famosas de póster, ¿no? Lo que tú decías, en una primera fase donde empiezas a explorar, ¿ok? Es decir, a ver, yo hago esta acción y este es el resultado. Sí, imagínate, me gusta mucho el tiro a canasta porque es bastante sencillo, ¿no? Yo tiro a canasta, oye, veo que flexiono la muñeca y el balón sale girando hacia atrás. Entonces, digamos que empiezas a explorar, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a asociar, que es la segunda fase. Es decir, pues mira, si yo extiendo el codo muy rápidamente, el balón tiene una parábola mejor. Entonces empiezas ya a asociar unas acciones con un resultado, ¿vale? Y al final lo que va haciendo tu sistema nervioso de una manera es lo siguiente. Es decir, tú haces un movimiento, ese movimiento tiene éxito, entonces refuerza tu sistema nervioso todas esas órdenes que llevaron a cabo ese movimiento. ¿Vale? Le da como un extra, le da puntos, ¿vale? A esas órdenes. Entonces tú lo que vas a intentar ahora es replicar esas órdenes. Es verdad que al principio el movimiento no es un movimiento fluido, no es un movimiento, digamos, económico, ¿vale? Estás muy tenso, piensa en un tiro a canasta, ¿no? Cuando empezamos a aprender, ¿no? Estamos como muy rígidos, o piensa, por ejemplo, que esto se ve muy bien la primera vez que patinamos sobre unos patines, que acabamos fatigadísimos, ¿no? Y acabamos muy fatigados porque estamos activando muchísima musculatura que no deberíamos de activar. Pero es que si no activamos esa musculatura es muy probable que nos caigamos. Entonces, activamos muchísimo el cuadrado lumbar, porque intentamos tener mucho control sobre toda la musculatura. A medida que seguimos practicando, el movimiento se va a hacer más fluido.
¿Por qué? Porque esa musculatura que estábamos activando y que realmente nos producía mucho gasto sin realmente tener una repercusión en el rendimiento, pues poquito a poco se va a relajar. Y al final llegamos a una fase que es esa fase de automatismo. Es decir, ya no tenemos que estar prestando la atención a todas esas fases del movimiento. Lo que tú comentas es interesante, es que a veces nos ocurre eso, ¿no? Nos ocurre que no nos va saliendo ese movimiento y de repente, ¡pum!, es como si todo, ¿no?, cuadrara y tenemos ya ese movimiento que nosotros queremos. Eso es un poquito algo que explican los sistemas dinámicos complejos. Pero la realidad es que tú ese movimiento ya lo has hecho muchas veces. Igual no has sido capaz de repetirlo, pero ha habido huellas nerviosas de cuando yo hacía ese movimiento, eso quedó ahí. Entonces eso queda grabado y en un momento determinado todo eso, ¡bumba! Tu sistema nervioso es capaz de organizarlo y es cuando tienes ese movimiento que tú estabas buscando. Digamos que toda esa fase del aprendizaje es fascinante, ¿no?, la cantidad de procesos que ocurren. Pero es importante lo de que comentaste también, lo del automatismo, porque muchas veces al automatismo en los últimos años se le ha desprestigiado mucho, ¿no? Parece que si automatizas un movimiento que eso no es bueno porque no es flexible. Hombre, eso es una exageración. Imagínate un jugador de fútbol que no tenga automatizado la conducción del balón. Me vas a contar tú cómo va a ser capaz de mirar. De hecho, cuando uno aprende, yo me acuerdo, a veces he hecho alguna pachanga de fútbol, que hace un montón de años que no juego, y vamos, acabo con dolor de cuello, porque lo único que hago es mirar el balón cuando estoy conduciendo. Donde estén los compañeros y los adversarios me da igual. ¿De acuerdo? Con lo cual, la automatización también es un proceso que buscamos. Fíjate, yo creo que el 99% de nuestros movimientos que hacemos a diario son automáticos, no les prestamos atención. Eso nos permite tener disponible fuentes atencionales para prestar más atención a cuestiones más reales. Yo estoy de acuerdo y además me parece que el automatismo o la automatización es algo inherente al ser humano. Es decir, creo que el ser humano busca la eficiencia siempre. Entonces, un trabajo de eficiencia que nosotros podamos hacer, siempre cualquier ejercicio que hagas, tu cuerpo va a buscar con el tiempo la forma de ejecutarlo con el menor coste posible. Entonces, al final el automatismo es esto y tiene mucho sentido. Otra cosa es que aprendas a hacer un movimiento mal, por ejemplo, técnico, y lo automatices mal. Ahí luego tendrás el problema de deshacer el automatismo inicial y crear uno nuevo, con lo cual va a ser mucho peor. Por eso a veces se dice, oye, si no has trabajado esto, espera un poco, no lo hagas todavía, lo hacemos conjuntamente y trabajamos. Otra cosa que yo he visto en los automatismos, y esto viene también que hay un estudio que habla de, creo que eran jarrones o vasijas, ¿no?, que se le pedía a un grupo durante, no sé si eran 30 o 60 días, pongamos 30, se les pedía a un grupo que durante 30 días hicieran una vasija al día, un jarrón, lo más estético posible respecto a un canon. Y a otro grupo se les pedía que hicieran el máximo número de jarrones posibles, parecidos a ese canon, pero lo importante es que hicieran muchísimos jarrones. Lo que se vio es que cuando pasaron esos 30 días, se le pidió a cada grupo hacer un jarrón para ver el resultado y se parecían mucho más al modelo y eran mucho más estéticos los del grupo que tenía que hacer repetición sin fijarse tanto en que fuera estéticamente perfecto el que hacían. Entonces se vio que los que estaban más obsesionados con esa perfección tuvieron un resultado peor que los que hicieron muchísima repetición. Esto a mí lo he ido trabajando durante muchos años y me he dado cuenta, sobre todo en los últimos años, cuando trabajas un ejercicio, digamos, sencillo, que no sean demasiado complejos, con personas de salud, y te das cuenta que ese ejercicio que tú estás haciendo, le das una explicación técnica a la persona, lo hace correctamente, le revisas que lo hace correctamente. Si tiene que llevar una carga, no pones una carga muy alta, pones una carga ligera para evitar riesgos de lesión y luego
más que estar todo el rato corrigiendo, estando, le dejas que repita durante un gran número de veces y al final adaptan y consiguen la técnica mucho más rápido con una repetición, siempre cuidándonos de que no haya una posible lesión, que con cargas bajas es difícil que la haya, que si estás corrigiendo exactamente y dejando que haga muy pocas repeticiones. No se puede aplicar a todo, pero es un sistema que funciona muy bien esa repetición. ¿Cómo funciona o se sabe? Porque esto ya sabemos que hay muchas partes que no se saben. ¿Se sabe cómo funciona nuestro cerebro para que mediante esa repetición se consigan mejores gestos que centrándonos y obsesionándonos solo con un modelo? Eh, sabemos por qué pasa eso. Y es que, digamos que nosotros, para nosotros es muy importante explorar las diferentes opciones del movimiento, porque el error en sí mismo, en esas primeras fases de aprendizaje, el error es una herramienta buenísima para mejorar. Y además, ese error que se produce, esa variabilidad, cuando nosotros empezamos a hacer un movimiento, que antes asumía que era una variabilidad mala, un poco lo que tú dices, oye, ejecuta, varía mucho su ejecución, no lo está haciendo bien. Sabemos que eso está provocado por el propio sistema nervioso. Y eso lo sabemos gracias al canto de los pájaros. Mira tú, los pajaritos que nos iban a contar. Cuando un pajarito acaba de nacer, su canto es muy variable, no se parece al canto de un adulto. A medida que va madurando ese pajarito, pues ya el canto ya se va asemejando más. Los investigadores encontraron el circuito, ¿sí?, que provocaba en esos pájaros recién nacidos esa variabilidad en el canto, un circuito nervioso. Entonces lo que hicieron fue eliminar el núcleo nervioso que provocaba la variabilidad, ¿vale?, de ese canto. Y cuando hicieron eso, comprobaron que los pájaros no eran capaces de llegar a un canto adulto. Dicho de otro modo, ese mismo núcleo que provocaba la variabilidad era el mismo núcleo que permitía que ese canto se hiciera maduro. Dicho de otro modo, es el propio sistema nervioso el que genera esa variabilidad para que tú explores, ¿vale? Y a partir de ahí, de esa exploración, se va produciendo un ensayo-error que tú de una manera más o menos consciente, y tu sistema nervioso tienes unas peculiaridades interesantísimas, que es capaz de producir mejoras sin tú ser consciente de esas mejoras, ¿vale? Pero a unos niveles espectaculares. Tú imagínate que yo te marco un ritmo, ¿vale? Y tú tienes que intentar golpear, ¿sí?, con ese ritmo. Por lo general, nosotros vamos a anticiparnos al sonido, unos 50 milisegundos. Vamos a golpear un poquito antes, ¿de acuerdo? Ahora yo lo que hago es lo siguiente, yo ahora voy a modificar el ritmo, pero tú conscientemente no percibes que hay una modificación, es decir, yo lo modifico a un nivel en el cual tú conscientemente no eres capaz de decir, el ritmo ha cambiado. Y sin embargo, el intervalo de tiempo, la anticipación, el tiempo de anticipación, se ajusta, se va corrigiendo, aunque tú no eres consciente de ello, ¿vale? Es decir, que tu propio sistema nervioso es capaz de utilizar el error y provocar modificaciones a un nivel incluso, pues, de no conciencia, digamos. Por tanto, sí que es verdad que el dejar explorar es fundamental en las primeras fases del movimiento, ¿eh? Pero tú también comentabas algo muy interesante, que es que esto tampoco se puede generalizar, ¿no? Es decir, existen movimientos en los que el permitir ese ensayo-error no conduce a ninguna ventaja. Pasando un poco a una cosa que a mí me interesa mucho porque la gente no lo sabe, o sea, la gran población no lo sabe y muchos entrenadores principiantes que están empezando tienen alguna noción, pero no demasiado porque yo dando clase es algo de lo que más explico y más se sorprenden, ¿no? Y es que nuestros músculos, para quien no lo sepa, se activan por parte del cerebro, evidentemente, pero pensad, en todos los músculos que hay en el cuerpo, cada movimiento como yo que estoy ahora mismo moviendo la mano, que parece una tontería, la cantidad de activaciones, desactivaciones que hay entre todos los músculos que hay en mis brazos, y todo eso tiene que ser extremadamente preciso desde el cerebro. Entonces, ¿cómo funciona el circuito desde el minuto uno o el milisegundo uno, donde sale
la señal desde el cerebro hasta que activa mi musculatura. Vale, ok. Bueno, voy a intentar explicarlo, ¿de acuerdo? Mm, Pensemos en el sistema nervioso como la construcción de un edificio, ¿vale? Tú vas a tener a los obreros, ¿sí? Que son los que son capaces de poner un ladrillo sobre otro y hacer un... Bueno, esos obreros al final son los que hacen el edificio, ¿ok? Son los que curran, ¿vale? Bueno, pues esos son las neuronas motoras que nosotros tenemos en el nivel más inferior del sistema nervioso, que es la médula espinal, ¿vale? Al final el músculo se mueve por corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Nosotros transformamos la energía química de los alimentos en energía eléctrica. Bueno, pues esas neuronas motoras que yo tengo en la médula espinal van a mandar un impulso eléctrico al músculo y van a provocar esa contracción muscular, ¿vale? Pero claro, a esas neuronas motoras que yo tengo aquí le tienen, digamos, que dar la orden de a ver qué es lo que tienen que hacer. Entonces volvemos otra vez al edificio. En el edificio están los que curran, que son las neuronas motoras. Después está el aparejador, ¿vale? ¿Quién es el aparejador? Bueno, pues es una estructura más superior a la médula espinal. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es traducir un poquito los mapas, el diseño del, como digo yo, el puto jefe, y perdón por la expresión, que es el arquitecto. El arquitecto es el jefe, es el que sabe todo el diseño de todo. Y esto está aquí arriba, es nuestra corteza cerebral. Por tanto, yo aquí doy una orden, esa orden es interpretada, ¿sí?, por esos aparejadores, digámoslo así, y le transmiten esa orden a la médula espinal, a esas neuronas motoras, para que hagan lo que tienen que hacer, ¿vale? Y lo que es importante entender en el sistema nervioso es que a veces el arquitecto pasa de dar órdenes ya a las neuronas motoras. ¿Por qué? Porque al final, como digo yo, el obrero sabe colocar y hacer un muro, no tiene que el aparejador o el arquitecto estar encima de él, ¿sí? Pero a veces, si quiere, puede estar encima de él y puede revisar qué es lo que está haciendo. Porque la información va de abajo arriba y de arriba abajo, ¿vale? Todo lo que tú haces, todos nuestros movimientos van a llegar aquí arriba. Le prestaré menos o más atención, pero yo voy a saber qué es lo que está pasando. Bueno, pues así funciona, ¿no?, el sistema nervioso en principio. Entonces, cuando yo tengo que hacer un movimiento muy complejo, el arquitecto tiene que implicarse, porque las neuronas motoras por sí solas no van a saber hacer eso, ¿ok? Entonces, ese movimiento complejo empieza aquí, ¿eh? A partir de aquí se mandan unas señales a la médula espinal. Esas señales son coordinadas por los aparejadores, el cerebelo, los ganglios basales, estructuras que tenemos ahí. Y al final, la neurona motora lleva a cabo esa contracción muscular coordinada desde aquí arriba, ¿vale? Pero fíjate, el papel, ¿vale?, del arquitecto es fundamental cuando el movimiento es complejo, cuando yo no sé hacer ese movimiento. El arquitecto está muy ocupado haciendo cosas. El arquitecto no puede estar todos los días pendiente de cada movimiento que nosotros hacemos. Por eso el arquitecto quiere que nosotros automaticemos ese movimiento. Y en el momento que nosotros automatizamos ese movimiento, el arquitecto ya no hace nada. Ya se encarga el aparejador con las neuronas motoras, ¿vale? Y esto es importante. Yo estoy de pie. Mi musculatura postural no está controlada desde aquí arriba. Está controlada por abajo. Entonces tengo esto libre, el arquitecto está libre para hacer otras cosas. Tú piensas una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular, y eso hemos todos tenido más o menos conocido a alguien. Lo que suele afectar, cuando afecta lo que es al área motora, a la corteza, lo que suele afectar es a la musculatura distal, a la mano, al pie, pero el sujeto aún puede estar de pie, el sujeto aún puede andar con dificultad. ¿Por qué? Porque toda esa musculatura del centro de mi cuerpo, ¿vale?, lo que se llama esa musculatura axial y esa musculatura proximal, cerca de mi centro del cuerpo, toda esa musculatura no está controlada desde aquí arriba. Desde aquí arriba está controlada la musculatura distal, más lejana, porque es donde producimos los movimientos más complejos de todos. Entonces, esto es importante. Yo cuando hago un movimiento por primera vez, el arquitecto
va a estar muy ocupado prestando la atención a ese movimiento. En el momento que yo aprendo ese movimiento, que pasamos por esas fases que comentaste antes, Fausto, de aprendizaje, y llega a una automatización, en ese momento el arquitecto ya pasa ya de ese movimiento. Ya está controlado por otras estructuras y él se puede dedicar a otra cosa. Esto es importante porque durante mucho tiempo creíamos que para producir fuerza, mucha fuerza, tenía que venir de aquí la orden, ¿ok? Y que era aquí arriba lo que nos permitía generar mucha fuerza. Pero ahora sabemos que al arquitecto esto de producir mucha fuerza para él es algo muy sencillo. Que se encarguen otros. A él lo que le gusta es un movimiento que sea complejo, un movimiento que sea difícil. Eso es lo que le gusta al arquitecto. Vale, por tanto, yo para mover un músculo, evidentemente, doy la orden desde aquí, ¿ok? Y voy a producir esa contracción. Después voy a tener mecanismos para regular si esa fuerza que yo hago va a ser mayor, va a ser menor. Voy a jugar con esas neuronas motoras que yo tengo aquí. No sé si más o menos me he explicado, Fausto. Se ha entendido perfectamente, vamos, pero perfectamente. Una gran explicación. Llegado a este punto, has dicho que el camino es de ida y de vuelta. Es decir, desde el cerebro, los arquitectos, esos aparejadores mandan el mensaje a las neuronas motoras que lo llevan a los músculos. Estos son microsegundos, porque imaginaos todo lo que estamos haciendo durante todo el día. Una vez que hemos enviado el mensaje a nuestros músculos, ¿de qué forma se produce la retroalimentación? Es decir, la vuelta del mensaje hacia el cerebro y para qué sirve. Vale. Piensa en lo siguiente. Nosotros en el músculo, ¿sí? Tenemos unos sensores, ¿vale? Esos sensores van a registrar fundamentalmente dos cosas, ¿ok? Una es la tensión que genera el músculo, es decir, la fuerza que tú estás generando, y otros están registrando los cambios de posición. ¿Vale? Eso es lo que se conoce, o estos sensores, que son los órganos teminosos de Golgi y los usos neuromusculares, es lo que se conoce, siendo muy conservador, como propiocepción. ¿Vale? La propiocepción es otro sentido que nosotros tenemos. A veces a mi hija, que yo soy un pesado de 7 años, cuando la profesora le explica los sentidos, dice la visión, el gusto, el olfato, y le digo yo a mi hija siempre, y la propiocepción. Y ella me dice, ¿y eso qué es? ¿No? Y se lo explico, mira, digo, sin vista podrías moverte, sin olfato podrías moverte, sin pues, sonido, ¿no? Sin audición podrías moverte, sin propiocepción no podrías moverte. Esto es así. Se han registrado casos en la historia de la medicina donde, pues, por una neuropatía, es decir, una reacción alérgica durante una operación a la anestesia, algunos sujetos perdían todas esas vías propioceptivas, ¿vale? Todas esas vías que mandaban esa información de esos sensores al cerebro. No se podía mover. Cualquier movimiento que tenían que hacer, incluso de la mano, tenía que ser guiado por la vista. En el momento que apartaban, el movimiento no era capaz de controlarse. ¿Por qué? Nosotros cerramos los ojos y sabemos si el brazo está elevado, no está elevado, si hacemos más o menos tensión. Eso es el sentido propioceptivo. Sin ese sentido propioceptivo, nosotros no podríamos funcionar. ¿eh? Es verdad que ese sentido propioceptivo nosotros lo estamos procesando constantemente de una manera muy automática, muy inconsciente. Nosotros no somos, ahora yo estoy hablando, alguno está sentado y le digo, oye, presta atención y ahora vas a percibir el tacto de la silla sobre tu culo, pero tú no lo has estado percibiendo constantemente. Es decir, toda la información sensorial que nos llega tiene que pasar por una estructura que se llama el tálamo. Esa estructura lo que hace es filtrar qué información llega aquí y qué información se hace consciente. La información tiene que llegar aquí, a la corteza, para ser consciente de esa información, la información visual, auditiva. Yo veo la corteza, yo oigo en la corteza, tengo un área auditiva, una corteza visual. Yo veo aquí, la información tiene que llegar aquí para yo ser consciente, ¿vale? Pero se han dado casos de sujetos cuya esa estructura, ese tálamo, no es capaz de filtrar esa información y son sujetos
que están todo el día que no pueden funcionar porque es demasiada la información que está siendo consciente. ¿Vale? Nosotros, en función de la situación, damos más peso a una información sensorial que a otra información sensorial. ¿Eh? Y la información propioceptiva, por lo general, la procesamos de una manera prácticamente inconsciente. ¿Ok? Pero en el momento que yo, oye, voy a hacer un press de banca, voy a hacer tal, ahí ya empiezo, ya soy consciente, ya soy muy consciente del peso, de los ángulos, ¿vale? Es información que es muy relevante para mí. El resto del día, yo cuando ando no tengo que estar pensando en la información, ¿vale? Hay el caso un caso muy interesante de un carnicero inglés, aún está vivo el tío, que tuvo eso, es decir, el tío cogió una fiebre y por alguna razón perdió todo el sentido propioceptivo, incluido el tacto. Y el tío es la única persona que ha sido capaz de empezar a andar y de moverse constantemente, mirando absolutamente la posición de sus pies en cada apoyo, de sus manos en cada movimiento, acojonante. Pero es el único sujeto que ha tenido una neuropatía así, que ha perdido la propiocepción y ha sido capaz de moverse. Entonces, digamos que nosotros utilizamos esa información constantemente. Entonces, al aprendizaje, no solo al aprendizaje técnico, sino también cuando estamos, como tú hablabas, por ejemplo, del press de banca, o cuando vamos a realizar un ejercicio, cualquier ejercicio en el gimnasio que sea algo más complejo, yo a la gente que entreno, a mis clientes, ya sean de élite o no lo sean, siempre, cuando introduzco entrenamientos, o mejor dicho, cuando introduzco ejercicios nuevos que no han realizado previamente, intento hacerlo en fases de la temporada en los que no hay mucha demanda, en momentos en los que no les voy a hacer una gran exigencia física, los momentos en los que no van a tener un gran gasto a nivel de intensidad del entrenamiento. Y cuando lo modifico, sobre todo con personas de salud, también ocurre que quizá en el entrenamiento les he modificado y si tenían 5 ejercicios, les dejo 3 y les modifico 2. Y durante esas primeras 2, 3 semanas, casi un mes, según mis cálculos, ahí les digo, y yo soy muy de meter caña, pero ahí les digo, no nos centremos en la intensidad, haz el entrenamiento y ya está, sin intentar que vaya a una intensidad alta. Y ellos siempre me dicen, cuando acaban, termino reventado el entrenamiento y eso que estoy yendo súper tranquilo. Y les digo, porque hay algo que muchos entrenadores no tienen en cuenta y es que hay una carga neural, hay una carga aquí, cuando tú estás pendiente, como hablábamos, de los ángulos correctos de nuevos ejercicios, que te agota. Entonces, cuando tú Claro, tienes un claro. ejercicio nuevo, debes tocar otras cosas para que la carga de tu entrenamiento no suba, porque la carga de tu entrenamiento va a subir mucho en el momento que introducimos algo que esa corteza no conoce, que ese arquitecto que tenemos en la cabeza no conoce. Exacto, exacto, claro, claro. Y de hecho, ahí eso, seguramente están haciendo un movimiento que aún no es económico, un poco por las razones de antes, y eso supone un coste. Me explico. Entonces, eso, bueno, está bien además en la parte donde tú lo introduces. ¿Por qué? Porque yo a veces veo, tío, veo a veces en la tele, joder, a deportistas ya en temporada, jugadores de fútbol. A ver, a mí no me gusta criticar lo que hacen los preparadores físicos, que son los que conocen mejor el deporte, ¿no? Pero a veces, hombre, a veces ves ejercicios que están haciendo por parte de futbolistas en el campo, que se hacen una media sentadilla con un desequilibrio, demasiado circenses para mi gusto, ¿vale? Y donde yo me pregunto qué es lo que están buscando con ese ejercicio, porque eso es un ejercicio que el sujeto aún no domina, ¿vale? Con lo cual es un ejercicio en donde se está produciendo mucho aprendizaje. Al producirse mucho aprendizaje, es imposible que los objetivos que yo busco a nivel de activación muscular se cumplan, imposible, ¿vale? Y para cuando se cumplan se necesita un periodo. Es decir, que no entiendo muy bien a veces cuando... Y yo creo que el error viene, porque yo lo he visto un poquito por las redes, esto de Instagram da mucho juego, de pensar que si el arquitecto trabaja mucho, que eso ya de por sí es un beneficio, ¿vale? Se hablaba de la excitabilidad cortical, ¿no? Ah, ¿cómo hago yo para...? Y lo que tenemos que pensar es que, insisto, prácticamente todos nuestros movimientos son automáticos. Ese es el objetivo que yo busco.
Yo busco estar en el campo de fútbol pudiendo prestar muchísima atención a dónde está el balón, a dónde están los adversarios. Y, no, y entonces proponer tareas donde hay una gran demanda durante el ejercicio a nivel del arquitecto, no le veo mucho sentido, porque después hay una cosa muy importante del sistema nervioso, que es altamente específico. Es decir, el principio de especificidad es para mí uno de los principios más importantes del entrenamiento deportivo. Es decir, el, el sistema nervioso es muy, muy específico. Tú cambias algo y el sistema nervioso se tiene que volver a adaptar. ¿Vale? Fíjate si es tan específico. Te pongo un ejemplo para que la gente que nos oiga nos entienda, ¿no? En béisbol había un debate de qué era más fácil, batear eh, en el béisbol o en el softball. El softball es el béisbol femenino. Para aquellos que no lo conozcan, el béisbol femenino, la bola no se lanza así, ¿vale? La bola se lanza haciendo un círculo y sale por debajo, ¿de acuerdo? Es como lanzan las mujeres, hacen todo lo que es un 360 grados, una aceleración muy grande y es donde sueltan la bola. Entonces, había ese debate de qué es más difícil, batear una bola de softball o batear una bola de béisbol. Y era un debate erróneo, ¿ok? Era un debate totalmente erróneo. Algunos decían, bueno, el bate de las mujeres es más ancho, la bola también, tal, tal. Pero un debate espurio. ¿Por qué? Porque al final uno para realizar, ¿sí? Para golpear, lo que hace es utilizar huellas sensoriales. Mira al lanzador, al pitcher, e intenta adivinar cómo va a ser ese lanzamiento. Tanto es así que cuando cogieron a los jugadores de béisbol masculinos y los pusieron a batear lanzamientos de mujeres, no daban una. Y no daban una porque ellos no estaban acostumbrados a ese movimiento, no eran capaces de obtener mediante su observación pistas que les permitiera anticiparse a cómo va a ser ese movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema nervioso es altamente específico, ¿no? Y una, por ejemplo, de las características más comunes de los deportistas de élite no son mejores tiempos de reacción, eso es mentira, eso no existe. Un, yo qué sé, conductor de Fórmula 1 tiene el mismo tiempo de reacción que tú y que yo. ¿Vale? El tiempo de reacción prácticamente no se modifica, es una cuestión nerviosa. Lo que tienen es una mejor capacidad de anticiparse a lo que va a ocurrir. Eso es lo que aprenden, es lo que diferencia a los deportistas de élite. Son capaces de predecir mucho mejor, pues un portero de balonmano cuando ve el armado del de balonmano, tiene experiencia para decir, bueno, tengo un 80% de probabilidad de que va a realizar ese tiro y anticiparse. Porque si espera a que la bola salga, olvídate, la velocidad de la bola es demasiado rápida como para tú poder reaccionar en ese tiempo. 100%. Y volviendo a las unidades motoras, para cerrar este tema, unidades motoras, hablamos de esas neuronas motoras que dan la señal a las unidades motoras que están en nuestros músculos y que hablamos que tenía el camino de ida y el camino de vuelta. ¿Qué importancia o de qué manera surge esa conexión para tener un aumento de fuerza o una disminución de fuerza en un movimiento? Vale, perfecto. Bueno, voy a poner esta analogía que me gusta usar mucho y yo creo que se puede entender. Tú imagínate una embarcación, ¿vale? De traineras, una embarcación de remo. Bueno, pues tú imagínate que esa embarcación es el músculo, ¿no? Y cada uno de los remeros que hay en esa embarcación son las neuronas motoras. ¿De acuerdo? Um, ¿Cómo va a hacer más fuerza ese músculo? ¿Cómo va a hacer más fuerza esa embarcación? Con un mayor número de remeros. Si yo quiero hacer más fuerza con esa embarcación, si yo necesito arrastrar con esa embarcación un peso, cuanto mayor número de remeros yo tenga, mayor peso voy a ser capaz de desplazar. Eso es lo que se llama la suma de unidades motoras. Cuanta más fuerza tengo que generar, más unidades motoras tienen que sumarse, porque cada una de ellas activan diferentes fibras musculares. Cuantas más fibras musculares, más fuerza yo voy a generar. Esa es una manera en la que yo genero más fuerza. Es lo que se llama el reclutamiento espacial, es decir, el sumar neuronas motoras.
¿vale? Pero también hay otra manera de producir fuerza. Imagínate esa misma embarcación que tiene que transportar o que tiene que, pues yo qué sé, un peso de 100 kilos, ¿no? Y tengo pocas neuronas motoras. Y dices tú, hostia, no son capaces casi de moverse. Pero lo que pueden hacer esos remeros es intentar dar muchas paladas de manera muy rápida. Otro ejemplo que es un poquito tonto. Tú tienes un vaso de agua en el suelo con una pajita que te llega a la boca. Tú intentas, ¿vale? Que llegue de una sola insuflación, ¿no? El agua a la boca y no va a llegar. Es muy difícil. Entonces lo que haces es dar muchas rapiditas, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que el efecto de una no desaparezca y ya llegue el efecto de la otra, llegue el efecto de la otra. Pues las neuronas motoras también producen fuerza de ese modo. Dicho de otro modo, una neurona motora manda un impulso eléctrico al músculo, se contrae, pero inmediatamente ya llega otro impulso que hace que esa fuerza que yo genere no se pierda y se suma a la siguiente, se suma a la siguiente, se suma a la siguiente. Esa es la otra manera en las que neuronas motoras generan fuerza. Por tanto, tenemos dos. Una, activo muchas neuronas motoras y dos, cojo esas neuronas motoras y hago que manden más impulsos eléctricos por segundo al músculo. Y con esos dos mecanismos son los con los que yo controlo la tensión que genera esa musculatura. ¿Cómo mejoro cada uno de esos dos mecanismos entrenando? Si tú quieres que se activen muchas neuronas motoras, necesitas generar que haya mucha resistencia para que aumente el número de unidades motoras. ¿Vale? Tú imagínate que tú estás empujando una pared. ¿Vale? Tú vas empujando poquito a poco, haciendo de menos a más fuerza. A medida que tú vas aumentando la fuerza que tú generas, lo que hacen es se están sumando más neuronas motoras. Por tanto, generar más fuerza implica que tienes que tener una resistencia lo suficientemente alta para que todas esas neuronas motoras se puedan activar. Y lo otro, la frecuencia de estimulación, ¿no? Es decir, ¿cómo aumento? Claro, esto es interesante. Fíjate, si una neurona motora es capaz de mandar 50 impulsos por segundo, va a lograr lo que es el tétanos, va a lograr que esa fibra muscular alcance la mayor tensión que es capaz de generar, la mayor tensión. ¿Sí? Y sin embargo, tenemos algunas neuronas motoras que son capaces de llegar a mandar 200 impulsos por segundo. Dices tú, ¿y para qué? Si tú tal, con 50 impulsos por segundo ya alcanzas la fuerza máxima de esa fibra, ¿para qué 200? Por algo muy importante, para alcanzar esa fuerza antes en el tiempo. ¿Ok? Dicho de otro modo, claro, a ti no te vale de nada generar mucha fuerza para muchos deportistas si lo tienen que hacer rápidamente, si lo que interesa es que tienen que generar fuerza muy rápidamente. Y para esto, para que se entienda, hay un principio que es el principio del tamaño, el principio de Hahnemann. ¿Vale? Nosotros tenemos diferentes tipos de remeros, diferentes tipos de neuronas motoras. Neuronas motoras rápidas que son capaces de dar muchas paladas, ¿ok? Y neuronas motoras lentas que son capaces de dar muy pocas paladas por segundo. Esas neuronas motoras rápidas suelen ser muy grandes, las neuronas motoras lentas suelen ser más pequeñas. Cuando yo genero fuerza, se produce lo que es el principio del tamaño o principio de Hahnemann. Las primeras que se activan siempre son las lentas y a medida que sigo generando fuerza se van sumando las rápidas. ¿Vale? Y esto es un principio muy robusto, ni con electroestimulación ni con nada que tú hagas vas a modificar ese principio. Ahora bien, y esto es importantísimo cuando se trata de intentar producir fuerza muy rápidamente, lo que tú sí que puedes lograr es el nivel de fuerza a partir del cual se activan esas fibras rápidas. Si yo hago fuerza lentamente, imagínate, 80% en press de banca, ¿vale? Yo lo muevo lentamente, lo puedo mover más rápido, pero lo muevo lentamente. Ahí se activan las neuronas lentas, después se suman las rápidas. ¿Ok? Pero si yo intento mover esa carga rápidamente, las neuronas motoras rápidas se van a activar ya antes que si intento mover esa carga lentamente. Se mantiene el principio del tamaño. Las lentas siempre van primeras, pero ahora la fuerza a partir del cual se activan las rápidas
ya es mucho menor. ¿Vale? Es decir, que si yo quiero producir fuerza rápidamente, lo que tengo que intentar es siempre generar fuerza rápidamente, independientemente de la carga que yo tenga que desplazar. Porque lo que estoy haciendo de ese modo, estoy estimulando más las neuronas motoras rápidas. Si yo muevo la carga lentamente, estimularé las neuronas motoras rápidas, pero más tarde, que si intento mover esa carga más rápidamente. Insisto, independiente de la resistencia que yo tenga que vencer. A mayor resistencia, más neuronas motoras se van a poner en juego, evidentemente. ¿Okay? A menor resistencia, menor neuronas motoras. Entonces, es un poquito una cuestión que, bueno, fíjate, los lanzadores, ¿vale? Y perdonad que vaya siempre un poco a los lanzamientos, que es a lo que me dediqué yo. Los lanzadores vais a ver que nunca hacen trabajos de fuerza o mueven cargas de manera lenta, nunca. Los halterófilos tampoco la van a mover de manera lenta. Siempre la intención es intentar moverlo rápido. ¿Okay? Porque es lo que le demanda su disciplina deportiva, que es aplicar fuerza muy, muy rápidamente. No es lo mismo que un tío de bodybuilding, un culturista, cuyos objetivos son diferentes, quiere tener más tiempo bajo tensión. Entonces, Es muy interesante y es muy interesante la parte en la que diferencias los dos tipos de neuronas motoras. Cuando vas a hacer ese entrenamiento de fuerza, que generalmente siempre lo vamos a hacer a la máxima velocidad intencional posible, ¿no? Lo vamos a intentar mover con nuestra cabeza lo más rápido posible, luego ya es lo que puedas. Ponemos una resistencia, es decir, unos kilos, por ejemplo, en un press de banca, lo intentamos mover lo más rápido posible, una carga bastante alta para que ocurra lo que hemos comentado, que se activen todavía más neuronas motoras. Entonces nosotros utilizamos un encoder o lo grabamos para ver las velocidades a las que movemos. Entonces si tú al deportista le has dicho que haga 6 repeticiones y a partir de la cuarta hay una pérdida de velocidad sustancial en las últimas dos, pues con ese peso le quitas las últimas dos y le mantienes 4, por ejemplo, para que ese entrenamiento esté solo enfocado al trabajo de fuerza, velocidad, esa potencia y que se activen más neuronas motoras de ambos tipos, ¿no? Y que se trabajen con ellas. Y nada, para terminar, a la población de salud, población, pues como tú y como yo, como digo yo, a nivel de que mantengan ese control motor, aunque ya hemos hablado que no hay un entrenamiento específico como tal, pero a nivel de personas que pues, van cumpliendo años, se van haciendo mayores, quieren mantener una buena motricidad fina, quiere decir que un buen control en sus manos, lo que hemos escuchado toda la vida como el pulso, ¿no? Y que quieren estar bien, tener buen control de su cuerpo, buen equilibrio también al caminar. ¿Cuál sería una recomendación general para nosotros? yo lo veo más, y voy a hablar más desde un punto de vista quizás psicológico, ¿no? Que es lo que denominamos la autoeficacia percibida. ¿No? Es decir, es mantener que esa persona se mantenga activa y quizás el, una de las cuestiones relevantes para que esa persona se mantenga activa es que se perciba que es capaz de hacer lo que quiere hacer, ¿no? Esa autoeficacia percibida. ¿No? Entonces, yo creo que ese puede ser un aspecto siempre a tener en cuenta, independientemente después ya de el tipo de trabajo específico, de si es con pesos libres, con máquinas, con tal, que nosotros intentemos aplicar. No sé si Sí, me... sí, el ¿eh? evitar el no, no valgo para esto, estoy mayor, cada vez me muevo peor, esto, ese tipo de mensajes que nos Claro, damos o que se dan las porque al personas. final todo se resume, mira, yo trabajo con pacientes de Parkinson y hago estudios y tal, y al final siempre me frustro por lo mismo, ¿no? Que es la falta de adherencia a lo que tú haces. ¿Qué más da si lo que tú haces funciona, es bueno, si el sujeto no se adhiere a ello? ¿No? Si el sujeto no lo va a hacer. Entonces, que lo hagan, al menos, y después vamos a ver si somos capaces de buscar la manera que el beneficio sea mayor. ¿No? Es un poquito como lo veo yo. Aquí es la frase que uso muchas veces en el podcast, que es, después de muchos años entrenando a mucha gente, si al final lo que yo quiero es que te muevas. O sea, con que te muevas, a mí me Exacto. sirve. Yo, yo lo que suelo decir es que cada paso cuenta. Así que, Qué bueno. Pues Miguel Ángel, ha sido un auténtico placer contar contigo.
seguirle en El redes placer ha sido mío. porque comenta un montón de estudios, que es interesante, saca el estudio en Instagram y sale él hablando y explicándolo, lo cual es súper interesante para entenderlo mejor y porque a algunos también a veces le da pereza coger el estudio en inglés y entenderlo y eres una persona especializada que te lo va a explicar mucho mejor de lo que quizá lo vas a entender tú cuando lo leas. Así que seguirle en Instagram, es en neuro barra baja control motor, su página web, que es igual. Y Miguel Ángel, muchísimas gracias por venir aquí, pasar un rato y darnos una masterclass. Gracias a ti, Faust. Un Un placer. placer.